Bueno, vamos a comenzar con la reflexión. Bienvenidos a este tiempo de pensar en la palabra de Dios. Eh, Cuando vamos a mirar cualquier tema, cómo aprender, cómo se hace, entonces el mejor modelo, más grande modelo que podamos encontrar y tener, lo encontramos ¿en quién? Pues en la persona del Señor Jesús. Entonces, por un lado, cuando pensamos en la vida individual, pero también cuando pensamos en la iglesia, ¿cómo hacer las cosas? Pues de las enseñanzas del Señor Jesús y luego de aquellos a quienes Él dejó, los apóstoles. Y pensando en cómo enseñaba el Señor, cómo impartía Él su enseñanza y cómo enseñaba la joven iglesia, cómo se hacía en la joven iglesia del libro de Hechos. Entonces vamos a mirar primer punto, cómo enseñaba el Señor Jesús y en segundo lugar, cómo se hacía en la iglesia. En el primer punto vemos allí en la hoja, no sé si podamos compartir. Yo no te traje, está bien. Bueno, olvido de lo olvidado. Entonces está bien. Pensaba compartir el archivo por internet, pero está bien. Podemos irlo mirando. Entonces allí en las hojas dice cómo enseñaba el Señor Jesús, Juan capítulo 1, versículo 35. Las personas que nos acompañan por redes sociales pueden también buscar en su Biblia. Y tenemos en el versículo 35 dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí. ¿Están leyendo todos? He aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con aquel día, era como la hora 10ª. Entonces, aquí este acercamiento de Jesús se hace ¿a quiénes? Muy bien, ahí está. No se dice en ese momento cómo le llamaban, pero lo que sí sabemos era que eran dos discípulos. Ahí ven en la primera línea, al frente de Juan 1:35 al 42, dos espacios y usted puede llenarlo si quiere con esa palabra, dos discípulos. Luego miremos en Juan, versículo 1, allí en el versículo 43, capítulo 1, 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Muy bien, en esa segunda línea, entonces colocaríamos, sí, pero ¿a quién se lo dijo? A Felipe, ¿cierto? Aquí tenemos dos discípulos y aquí tenemos a Felipe, Muy bien. Juan capítulo 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un hombre importante, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿qué es eso de Rabí? Es maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primer lugar, tenemos dos discípulos. Segunda línea, tenemos a Felipe. En la tercera línea tenemos a Nicodemo. Recuerden que estamos mirando
¿Cómo enseñó Jesús? ¿De qué nos sirve? Porque la Biblia dice que su vida está para que nosotros sigamos sus pisadas, para que nosotros imitemos lo que él hizo. Y de eso que él hizo, pues después habrá una aplicación para nuestra vida. Entonces los discípulos, Felipe y en tercer lugar Nicodemo. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Necesitas nacer de nuevo. Alguien de pronto dice, venga, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Eso con qué se come? Pues él también dijo lo mismo. Él pensaba, bueno, se hizo la idea. Él era una persona mayor y se hizo, bueno, yo vuelvo y me meto al vientre de mi madre. Bueno, ¿eso cómo se hace? Entonces él le pregunta, ¿puede acaso un hombre volverse? Dice el mismo capítulo más adelante, ¿puede ingresar al vientre de su madre y nacer? O sea, eso es imposible, Señor. Pero él estaba diciendo del nuevo nacimiento. Todos, absolutamente todos los seres humanos necesitan, ¿qué cosa? Nacer de nuevo. Otra cosa es que las personas no sepan y que las personas o no entiendan o no crean, pero todos necesitamos nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Es ingresar a un grupo religioso? No. Nacer de nuevo es tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, donde yo con su luz veo mi pecado y digo, wow, qué sucio, nunca me había visto. Y como que huelo mal, huelo a pecado, huelo a suciedad. No me aguanto esto. Y digo, Señor, aquí estoy sucio, maloliente de pecado, perdóname. Sé que Cristo murió por mí en la cruz, pagó por mi pecado. Y si muero así maloliente de pecado, voy al infierno. Hoy creo en Cristo como Salvador. No como creen los religiosos que vino y murió en la cruz por los pecados de todos, sino como aquel que cree que vino y murió por mis pecados, por mi culpa, en mi lugar. Eso es, y eso hace que Dios realice en nosotros un nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento. Entonces, eso fue la enseñanza que el Señor le dejó a Nicodemo. Pasemos a Juan capítulo 4, versículo 7. En Juan capítulo 4, bueno, ¿qué tal si lo hacemos bueno, no sé, comencemos desde el 1 para entender qué pasa allí. Dice Juan 4:1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿cómo estaba? Cansado. Mire, la Biblia presenta a él como Dios, pero también lo presenta a él como hombre. Se cansaba, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, o sea, ¿qué? Las 12 del mediodía. Eso es la hora sexta para los judíos. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, así que dos discípulos, Felipe, Nicodemo, ahora él se acerca y le dice a una mujer, dame de beber. Y después le presenta que él es el agua viva, que aquel que beba nunca volverá a tener sed. La mujer no fue un accidente en el camino de Jesús. La mujer fue algo planeado por Dios. Parece que fuera accidental. Usted ve Juan capítulo 4 y parece que Jesús iba por ahí, sentó. Ay, hola, ¿qué más? Dame de beber. Pero parece que fuera así, pero no es así. Es planeado por Dios. El hecho de que tú estés aquí no es accidental. El hecho de que tú hayas llegado a escuchar la palabra de Dios no es un accidente. Es que me nació. Es que Dios te colocó el deseo de estar aquí hoy. Si tú, mi hermano, estás en los caminos del Señor hace años, no es un accidente que llegaste a los caminos del Señor. Es que alguien me habló.
Es que por acaso me dijeron, y no, pues que Dios te buscó y te encontró, pues que Dios utilizó un instrumento humano y Dios llegó a tu corazón. Entonces, tenemos a la mujer samaritana. Muy bien, sigamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, tenemos a la mujer adúltera. Esta mujer había sido, como dicen, muy del pueblo, ¿cierto? La pillaron, ¿cierto? O sea, la vieron, la descubrieron que ella estaba siendo adúltera, adulterando, y la ley decía que esas personas, no solamente la mujer que adulteraba, sino también el hombre que estaba con ella, debían ser felicitados, muy bien lo hicieron, no, debían ser apedreados. Así era. Entonces imagínense si esa ley estuviera vigente hoy en día, ¿cómo tendríamos el mundo? Pero debían ser apedreados, ambos. Entonces le presentan a la mujer y le dicen, señor, ella fue descubierta en adulterio. La ley dice que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿Qué hacemos con ella? Versículo 7, como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oírlo, acusados por su conciencia, porque ellos señalaban hacia afuera y comenzaron a ver hacia adentro su pecado, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, o sea, hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El único que podía condenarla era él. Era una mujer que había hecho algo que desagradaba a Dios. A Dios le desagrada el adulterio. El hecho de que sea común o socialmente aceptado no implica que sea divinamente aceptado. Dios lo rechaza. Lo que la sociedad recibe hoy y que rechazaba antes, Dios lo rechazaba antes y lo rechaza todavía. Pero también presenta una oportunidad para aquel que en su pecado viene a él y le busca. Cualquier persona, no importando qué haya hecho, que errores, nosotros los llamamos errores, pero realmente son pecados, que pecados haya cometido, cualquier persona tiene la alternativa de venir a Jesús y recibir no el rechazo, sino ven, yo te perdono y quiero darte un cambio de vida. Y ella le dijo, vete y no peques más, vete. Y hoy también dice a sus hijos, no persistan en el pecado. Dios no quiere que sus hijos estén en la práctica del pecado. Vete, no peques más. Entonces tuvo a la mujer adúltera. A ver, me ayudan con el primer espacio que pusimos. 2 discípulos. Segunda línea, Felipe. Juan capítulo 3, Nicodemo. Juan capítulo 4, Juan capítulo 8, versículo 10. Bueno, leímos desde el 7, creo, pero tenemos allí en las hojas el versículo 10 y 11. Encontramos a la mujer adúltera. ¿Cómo se llamaba a ella? No sabemos, pero sí sabemos que el Señor no le condenó y le dijo, vete y no peques más. Bien, Juan capítulo 9, versículo 35. En Juan capítulo 9 tenemos ¿a quién? ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos? Bien, a Juan. No, sí, él escribió, pero ¿quién es el personaje? Tenemos al ciego. Ah, está el ciego. No se olviden del ciego es uno de los milagros más extraordinarios de todo el libro de Juan.
Le cuento que es de los pasajes más lindos de la palabra, que me fascinan mucho por la manera en que el Señor llegó a la vida de este hombre. Habían otros ciegos, pero él buscó a este ciego, porque este ciego fue beneficiario de ese milagro y otros no. No sabemos, como tampoco sabemos por qué yo, una persona común y corriente, Dios me buscó y me dio su perdón. Cuando hay muchos, como yo igualmente, que andan sin él y con sus pecados. ¿Por qué yo? No sé. ¿Por qué él? No sé. Pero de alguna manera Dios le buscó a este ciego de nacimiento y en versículo 35, después de haberle sanado, porque es más, este ciego, cuando fue sanado, no sabía quién le sanó. Cuando le preguntaron, ¿quién te sanó? No sé si lo encuentre, lo miramos. Si encuentro el versículo, dice, a ver si lo encuentro. Bueno, parece que no lo encontré. Dice el versículo 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, o sea, el que le sanó, o sea, haciendo referencia al Señor Jesús, ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, yo no sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a preguntar, a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, no queréis, habéis querido oír, por lo que queréis. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? El 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Ni siquiera menciona el nombre, pero ese hombre había cambiado su vida. Ese hombre le había dado algo que nunca antes había tenido, podía ver. Y nosotros, ese hombre llamado Jesús, nos dio algo que nadie más podía darnos y algo que no hubiéramos encontrado sin él. Ese hombre llamado Jesús, aquel que nos abrió los ojos, nos cambió la vida y al ciego también. Y cuando miramos allí en el versículo 35, a él le expulsaron, se cansaron de preguntarle y dijeron, es más bien váyase de acá. Versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Miren que es un encuentro personal con Jesús y este hombre, que todavía no sabemos cómo se llama. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Él era ciego físicamente, pero también era ciego espiritualmente. Ahora, tiene vista física, pero también tiene vista porque vio en Jesús lo que muchos no vieron. Hoy mucha gente es ciega, no ve en Jesús quién es Jesús. Y pocos alrededor del mundo, pocos ven en Jesús quién es Él y le adoran. Entonces tenemos al ciego de nacimiento. Y el capítulo 21, esto es después de la muerte de Cristo. Esto es después de la muerte de Cristo, de su resurrección. Se encuentra la resurrección de Cristo en Juan capítulo 20. Entonces, si hablamos del 21, es posterior a su resurrección. Y dice versículo 15, cuando se les apareció a los discípulos, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, 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 hijo de Jonás, ¿me amas
más que estos? Tal vez hacía referencia a los discípulos. ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. El día 16 volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces Pedro negó al Señor? ¿Cuántas veces el Señor le pregunta, ¿me amas? 3 veces. ¿Por qué? Porque Él está haciendo una cirugía en el corazón de Pedro, le está restaurando, le está levantando, le está diciendo lo que hiciste estuvo mal. Quiero que realmente evalúes si me amas. Evalúe si me... Y primero, la primera respuesta, sí, Señor, tú sabes que te amo, porque Él es impulsivo. La segunda, sí, Señor, claro, yo te amo. Pero la tercera, ¿por qué me pregunta otra vez? ¿No me cree? ¿Será porque le negué 3 veces? Tal vez pensó eso. Señor, tú lo sabes todo. Y si el Señor te preguntara hoy, ¿me amas? Tú has caído en pecado. Tú has hecho cosas que a Dios no le agradan. Has hecho cosas que pueden mostrar a otros que no le amas. Pero el Señor te acerca a ti hoy y te dice, ¿me amas? Ah, sí. ¿De verdad me amas? Claro, Señor. De verdad. Piénsalo. ¿Me amas? ¿Me amas? Entonces, allí tenemos ¿a quién? Al Señor Jesús y Pedro. Pedro. Entonces, vamos a concluir esta primera parte. Concluimos que el Señor enseñaba de manera, muy bien, de manera personal. Concluimos que Él enseñaba de manera personal. Vamos a repasar un poco. Primero tenemos a los dos. En segunda línea tenemos Felipe. Tercera línea, Nicodemo. Juan capítulo 4, Juan capítulo 8. Tenemos a la mujer adúltera, Juan capítulo 9. Tenemos al ciego, Juan capítulo 21. Tenemos a Pedro. El Señor enseñaba de manera personal. Entonces, si el Señor lo hacía, la pregunta es si Él quiere que nosotros utilicemos la misma manera de enseñanza, de una manera personal. Esa es la pregunta. La otra pregunta sería si Dios quiere que yo participe en ese trabajo de enseñanza personal. Sería la segunda pregunta para hacer. La tercera pregunta es si yo lo estoy haciendo. Muy bien. Entonces pasamos a la parte B. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 1. Después de esto, ¿están en Juan 6? Muy bien, Juan capítulo 6. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía, Juan capítulo 6, versículo 2, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Aquí, ¿a quién tenemos? ¿A quién? A una, pero no solamente multitud, a una gran multitud. Entonces, allí en Juan capítulo 1, versículo 2, si quiere colocar al frente, gran multitud, dando a entender que él enseñaba a una gran multitud. Ahora, Juan capítulo 7,
Juan capítulo 7, versículo 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo, perdón, del Espíritu, sí, hace referencia al Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, versículo 40, entonces algunos de la multitud, oyendo esas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Aquí, ¿a quién enseñaba? ¿A un hombre? ¿A una mujer? ¿A un grupo? Versículo clave aquí sería el versículo 40, que dice, entonces algunos de la multitud. Entonces en Juan capítulo 6 encontramos una gran multitud y en Juan capítulo 7 encontramos la multitud. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba en el desierto que alimentó a cuántos, cuántas personas sin contar, muy bien, sin contar mujeres y niños estaban allí? Entonces el Señor, primera parte, el Señor enseña de una manera personal. Entonces esa segunda parte, el Señor enseña de una manera, puede ser a grupos, colectivas, si quieren, de una manera colectiva, de una manera, o alguna palabra que puedan utilizar ahí sinónima en esa parte. Entonces, si lo trasladamos a este tiempo, está bien que las personas utilicen este método de enseñanza, por ejemplo, desde el púlpito, enseñar a grupos de personas, basado en esto. Bueno, y la otra es, está bien que se busque y se le enseñe a alguien el evangelio de una manera personal. Vamos al segundo punto. El primer punto era cómo enseñaba el Señor Jesús, de una manera personal, parte A, parte B, de una manera colectiva. Y ahora vamos a ver el segundo punto, cómo se enseñaba en la iglesia. En Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, como ustedes son tan estudiosos, muy juiciosos ustedes, ¿de qué habla Hechos, capítulo 2? Me habla de la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes. Dicho de otra manera, el nacimiento de la iglesia. El nacimiento de la iglesia. El Espíritu Santo viene sobre el grupo de creyentes, los que habían puesto su fe. Es el nacimiento de la iglesia. ¿Y cómo enseñaba allí? Aquí el que está predicando obviamente es el Señor, pero utilizando, mire el versículo 14, mire el 14 que dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Cuál era el auditorio a quien él estaba hablando? ¿Era personal o era colectivo? ¿Era una o dos personas o era un grupo grande de personas? Pues sabemos que es un grupo grande. ¿Por qué lo sabemos? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000. Seguramente él le habló a un grupo mayor. Entonces, estamos viendo que en la iglesia también se enseñaba de manera grupal, colectiva, bueno, a grupos grandes. Miremos en Hechos 8, versículo 26. Cuando estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de reunidos en un sitio específico, como sucedió en Hechos 2,
sino en una parte donde muchos escuchaban, donde estaba al parecer el aire libre y se escuchaba la palabra de Dios. Allí la iglesia del Señor habló el evangelio a través del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Y cuando miramos Hechos 8:26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate. Y tal vez Dios esté diciendo ahora, hoy mismo, levántate, levántate de la situación en la cual estás, levántate de la indiferencia, levántate de tu pecado, levántate, levántate, le dijo el Señor a Felipe, hacia un propósito, hacia algo que Dios le tenía, algo que Dios quería que él hiciera. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sentado sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Aquí hay algo importante. Se necesitan hombres y mujeres que hagan ese trabajo de hablar la palabra de Dios a otros. Porque lo que él preguntó es la pregunta que se puede lanzar hoy. ¿Cómo entenderé la palabra de Dios si alguien no me enseña? ¿Cómo podré, dice el eunuco, si alguien no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y él dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí está la iglesia sirviendo, evangelizando, predicando. Aquí cómo se está compartiendo la palabra. Aquí cómo se está enseñando. ¿De qué manera? De una manera, ¿a quién? ¿Quién era la persona acá? O personas. Eunuco, ¿cierto? No se dice el nombre de él, pero un eunuco, a él. Entonces, tenemos, ¿a quién tenemos predicando? A Felipe, y lo hace a una persona, el eunuco. Miren que él estaba en el desierto, porque cuando Felipe fue allá no encontró una multitud, encontró una persona, eunuco, que alguien pudiera decir, pero ¿por qué el Señor lo manda para una persona por allá? ¿Saben por qué? Porque cada persona para Dios es importante. Y tal vez a tu casa fueron a predicar una vez el evangelio. Y tal vez llegaste tú, solamente tú y nadie más que tú al evangelio. Pues para Dios eso es importante. Aunque creíste solamente tú, es importante que hayas creído, aunque no haya sido sino uno. Y así fue. Felipe habló el evangelio del eunuco y él creyó. Cuando vamos a Hechos capítulo 16, encontramos a, ¿quién ha leído Hechos capítulo 16? Encontramos a, dice, están Pablo y Silas, están en la cárcel, fueron azotados, versículo 25, pero a medianoche, llorando, quejándose, amargado, Pablo y Silas, no estaban así, estaban orando. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada e iba a suicidarse pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, todo estaba oscuro, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y les hace esa pregunta que tal vez tú deberías hacerte hoy también. Sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: confía en Cristo, en lo que hizo por ti en la cruz. Cree en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿A quién fue que se habló el evangelio en esta oportunidad? Hechos, capítulo 16. Carcelero. Y ahí mismo en el versículo 32, a él y a los que estaban en su casa, o sea, a su familia. Fue una reunión familiar, una reunión en casa donde les explicaron el evangelio. Entonces, estamos en el punto 2, cómo se enseñaba en la iglesia. En Hechos capítulo 2 vemos a un grupo grande. Hechos capítulo 8, ¿quién? Eunuco. Hechos capítulo 16, el carcelero y su familia. ¿Cómo Dios quiere que hagamos las cosas? Dios quiere que enseñemos su palabra. Hay un mundo lleno de oscuridad, un mundo lleno de tinieblas, de necesidad, de tantas cosas, personas suicidándose, jóvenes, niños, mujeres adultas, hombres, porque necesitan de Dios. Y tal vez tú hoy tienes un vacío grande en tu corazón porque aún no tienes a Dios en tu vida. Vamos a mirar Mateo 28. Mateo 28, versículo 16, el Señor ha resucitado, está próximo a irse y hace un encargo a sus discípulos y a través de ellos a su iglesia, a nosotros hoy. Versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, no hay otra cosa que hacer. ¿Qué cosa hay que hacer cuando le vemos? Adorarle. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, tenemos un encargo de parte del Señor, un encargo para usted, un encargo para usted. Este encargo también es para mí. Y el Señor le dijo a los discípulos lo que nos dijo, nos dice a través de ellos a nosotros, a los que hemos creído. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Ese vaya es para Fernando, para Rosenberg, para Andrés, para Juan, para Michelle, para Mila, para Lina, para Miriam, para Lisette, para cada uno. Por tanto, id y haced discípulos. Cuando Pedro predicó a la multitud, ¿estaba cumpliendo con este mandato? Sí, pero cuando Felipe fue a un desierto a hablarle a alguien del evangelio, a un eunuco que no sabemos ni el nombre, ¿estaba cumpliendo con este mandato? También. Por tanto, vayan, hagan discípulos. Miren, esto no es una tarea que hay que cumplir eventualmente, sino que debería ser una tarea
de nuestro constante vivir como cristianos. No solamente es decirles, Cristo murió por usted, es también, dice versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuando un creyente nuevo llega a la iglesia, hay alguien que está dispuesto para decir, yo le voy a enseñar las verdades básicas, le voy a hablar de Jesús a esa persona. Hay alguien. Si hoy dijéramos, miren, llegó una persona, una mujer, y quiere aprender de Dios, ¿hay alguna persona que quiere hacerlo, tomarse esa labor? ¿Cuántas manos se levantarían hoy? Vayan, háganlo, enséñenles. Miren, tenemos precisamente un espacio los martes que vamos a casa y estudiamos la palabra de Dios, pero ese espacio es insuficiente en el sentido de que los que están haciendo parte de ese grupo son pocos en relación al total de la iglesia. Se necesitan otros grupos, otros espacios. Se necesitan otras personas dispuestas a decir yo voy. No quién ha ido, sino yo voy. Pero ese yo voy tal vez es, no me siento preparado. Entonces prepárese, busque informarse, aprender. Nunca estaremos felices sin hacer lo que Dios dice, ni como iglesia ni individualmente. He encontrado que hay bendición a través de las predicaciones desde el púlpito. Hay bendición, hay hermanos que aprenden, pero también he encontrado que hay provecho de cuando los mensajes son de manera personal, individual, a cada uno. He visto como Dios, cuando utilizamos también grupos pequeños para estudiar la palabra de Dios, enseña. Y como hay personas que llegan a creer y aún a pensar en bautismo porque allí ha estado formándose. Si tú no haces parte de este proyecto de Dios, es hora de que hagas parte. Dios quiere que tú seas uno que participe en ese trabajo. ¿Cuál trabajo? Hacer discípulos a todas las naciones. Eso Dios quiere que hagas. Si tú eres de lo que dices, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pues aquí Dios está diciendo qué hacer. La pregunta es si lo vas a hacer y desde cuándo lo vas a hacer. Mañana, dentro de un año, dentro de 10 años. ¿Cuándo lo vas a hacer? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Oremos. Señor, te damos gracias por cada uno de los presentes. Oramos, Señor, si hay alguno como Nicodemo, que vino a Jesús de noche, que tenía inquietudes en su corazón, que no sabía qué era nacer de nuevo, o como un eunuco que leía la palabra, que estaba interesado, pero no entendía, miraba y no entendía. ¿De quién hablaba el profeta cuando decía, como oveja fue llevado al matadero y como cordero delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca? ¿De quién se hablaba ahí? No entiendo, miro, leo la Biblia y no veo, no entiendo, no sé qué dice, pero me interesa. Tal vez alguno está como el eunuco, o tal vez alguno como el carcelero que ha tenido una dificultad grave en su vida y quiere hoy mismo preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Oramos, Señor, si alguno o alguna está hoy aquí y el Espíritu de Dios le está tocando para que pueda venir hoy a los pies de Cristo y reconocer su pecado, reconocer que se muere, se condena, se va al infierno, pero reconocer que Cristo murió por sus pecados en la cruz, que Cristo murió para darle vida y esperanza, para darle un nuevo nacimiento. Pero también nosotros, Señor, ayúdanos a encasillarnos, a moldarnos, a entrar en ese trabajo de Dios, en esa labor de Dios evangelística a nivel mundial y hacer discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es nuestro trabajo, Señor, como iglesia. ¿Y cuántos estamos participando en él? ¿Cuántos estamos
evangelizando? ¿Cuántos estamos discipulando? ¿Cuántos estamos enseñando la palabra de Dios a otro? Y si no sé cuántos estamos aprendiendo para aprender a hacerlo, para saber hacerlo, para cumplir aquello que tú has dicho. Señor, oramos una vez más porque nos ayudes a hacer lo que tú quieres que hagamos y a la hora que tú quieres que lo hagamos. Dios, oramos tu bendición para cada vida, Señor, y una vez más te damos gracias por el bebé, por Tiago, por el milagro que tú has hecho en él, de darle la vida, Señor, y gracias por todo en el nombre del amado Señor Jesús. Amén.